en esta oportunidad vamos a exponer diversos temas que tienen que ver con ciertos diagramas y también con aceros. Bueno, comenzaré la exposición con un diagrama que es muy conocido en este curso de mecánica de materiales, que es el diagrama hierro-cementita. Bueno, una breve introducción sobre este diagrama, ¿no? Bueno, existen dos tipos de aleaciones técnicas de gran importancia, los aceros y las fundiciones. Ambas son aleaciones de hierro y carbono, de distinta composición. Los aceros al carbono se presentan con un contenido de hasta 2,14% de carbono y las fundiciones de este valor hasta 6,67%. Aunque en la práctica hasta el 5%, ya que con mayor concentración de carbono se obtienen productos tan duros que no se puede mecanizar. Los aceros, además de tener hierro y carbono, poseen impurezas como el silicio, el manganeso, el fósforo y el azufre. Bueno, entonces, este diagrama trata sobre el hierro y la cementita. ¿Pero qué es la cementita? La cementita es un constituyente de los aceros y otras aleaciones férreas, como las fundiciones blancas que aparece cuando el enfriamiento de la aleación sigue el diagrama metaestable hierro, carburo de hierro, en vez de seguir el diagrama estable hierro-grafito. La cementita tiene un 6,67% en peso de carbono y es un compuesto intermetálico de inserción. Si bien la composición química de la cementita es hierro Fe3e, o sea, carburo de hierro, la estructura cristalina es del tipo ortorrómbica con 12 átomos de hierro y 4 átomos de carbono por celda. Ya. Propiedades de la cementita. La cementita es muy dura, de hecho es el constituyente más duro de los aceros al carbono, con una dureza de 68 en la escala de Rowland. La cementita destaca por ser un constituyente frágil, con alargamiento nulo y muy poca resiliencia. Su temperatura de fusión es de 1227 grados centígrados. Como la cementita es muy dura y frágil, no es posible utilizarla para operaciones de laminado o forja debido a su dificultad para ajustarse a las concentraciones de esfuerzos. Todas las aleaciones hierro-cementita que solidifican según el diagrama metaestable, entre ellas todos los aceros, tienen como únicas fases ferrita y cementita en estado de recocido. La cementita puede aparecer como microconstituyente o junto a la ferrita, formando un microconstituyente distinto a la ferrita o a la cementita llamado perlita. Ahora, el diagrama hierro-cementita. En el diagrama de equilibrio de fases hierro-cementita se representan las transformaciones que sufren los aceros al carbono con la temperatura, permitiendo que el calentamiento o enfriamiento de la mezcla se realice muy lentamente, de modo que los procesos de difusión tienen tiempo para completarse. Dicho diagrama se obtiene experimentalmente, identificando los puntos críticos de temperatura de las que se producen las sucesivas transformaciones por métodos diversos. Bueno, este diagrama se llama hierro-cementita, ya que en el extremo izquierdo del diagrama veremos que en la línea de concentraciones se encuentra el hierro puro, con una concentración del 100%, mientras que en el extremo derecho de la misma línea se encuentra el 100% de cementita, y el 100% de cementita se corresponde a un 6,67% de carbono. Este es el motivo por el que el eje de concentraciones del diagrama hierro-cementita va desde el 0% al 6,67%. Bueno, como podemos ver en esta gráfica, esta es la gráfica de la hierro-cementita, ¿no? Y podemos ver que exactamente va del 0% al 6,67% de carbono. Y la temperatura se encuentra en esta parte de allá, en la parte de allá, y la otra parte, el otro eje está la escala de la temperatura en grados centígrados. Podemos ver también las fases que
que existen en este diagrama, y de esta manera podemos resolver ciertos problemas que se nos pueda presentar sobre este diagrama. Bueno, en este diagrama entonces, ¿qué podemos observar? La línea de líquidos, la línea ABCD, la línea de sólidos, la línea A, H, J, E, C, F. Como el hierro, además de formar con el carbono el compuesto químico carburo de hierro, tiene dos transformaciones alotrópicas, que es alfa y lambda. En el sistema existen los siguientes constituyentes. Líquido, solución líquida de carbono en hierro. Existe por encima de la línea de líquido y se designa por él. Cementita, existe en la vertical BFKL y se designa por su fórmula química Fe3C o por C. Ferrita, constituyente estructural Fe alfa, o sea, hierro alfa, el cual disuelve el carbono en cantidades insignificantes. Se representa por hierro alfa. Bueno, como ya lo hemos visto, ¿no? La región de la ferrita en el diagrama hierro-carbono se encuentra a la izquierda de las líneas GPQ y AHL. Austenita, estructura consistente en una solución sólida de carbono en hierro lambda. La región de la austenita es NJESG. Se designa por A, por lambda o hierro sublambda. Bueno, la introducción del carbono en el hierro modifica las propiedades de este de forma muy significativa. Y es necesario conocer qué ocurre en los aceros al aumentar el porcentaje de carbono. La primera clasificación de los aceros la realizamos de acuerdo a su estructura de equilibrio. Hipoeutectoide, menos del 0,8% de carbono, estructura de ferrita y perlita. Eutectoides, 0,8%, estructura de perlita. Hipereutectoides, más de 0,8% y menos de 2,14% de carbono, estructura de cementita y perlita. Según aumenta el contenido de carbono, se produce una deformación mayor en las redes cristalinas, en las soluciones sólidas, y da lugar a la aparición de la cementita, constituyente muy duro y frágil, como ya lo habíamos dicho, en mayor cantidad. Además, la cementita se sitúa en el borde de grano, lo que tiende a fragilizar la estructura del acero de un 0,9 a 1,2%, lo que hace que la resistencia que iba en aumento hasta el momento disminuya mientras que la dureza siempre va a aumentar, reduciéndose la resiliencia y el alargamiento relativo. Es importante también la influencia del carbono en la tenacidad de los aceros. El aumento del contenido de carbono eleva el umbral de fragilidad en frío y hace que disminuya la resiliencia en la región de tenacidad. Ahora, los micros constituyentes. El hierro puro está presente en 3 estados alotrópicos, a medida que se incrementa la temperatura desde la temperatura ambiente. Hasta los 911 grados centígrados, temperatura crítica, el hierro ordinario cristaliza en el sistema cúbico de cuerpo centrado y recibe la denominación de hierro alfa o ferrita. Es un material dúctil y maleable, responsable de la buena forjabilidad de las aleaciones con bajo contenido en carbono, y es ferromagnético hasta los 770 grados centígrados, temperatura de Curie, en la que pierde dicha cualidad. A esa temperatura ya deja de ser un ferromagnético. Ferrita puede disolver pequeñas cantidades de carbono. Ahora, entre los 911 y 1400 grados centígrados, cristaliza en el sistema cúbico de caras centradas, una FCC, y recibe la denominación de hierro lambda o austenita. Dado su mayor compacidad, la austenita se deforma con mayor facilidad y es paramagnética.
Ahora, entre los 1400 y 1538 grados centígrados, cristaliza de nuevo en el sistema cúbico de cuerpo centrado, o sea, en una BCC, y recibe denominación de hierro delta, que es en esencia el mismo hierro alfa, pero con parámetro de red mayor por efecto de la temperatura. A mayor temperatura, el hierro se encuentra en estado líquido. Si se añade carbono al hierro, aumenta su grado de maciez y sus átomos podrían situarse simplemente en los intersticios de la red cristalina de este último. Sin embargo, en los aceros aparece combinado formando carburo de hierro, es decir, un compuesto químico definido y que recibe la denominación de cementita, de modo que los aceros aliados al carbono están constituidos realmente por ferrita y cementita. Análisis de las transformaciones estructurales en los aceros y en las fundiciones. En las siguientes gráficas que se va a mostrar, se puede observar las transformaciones estructurales que se van produciendo a lo largo del enfriamiento de distintas líneas de concentraciones del diagrama hierro-cementita, indicando los constituyentes presentes en cada zona, con microfotografías que muestran el aspecto de cada uno de ellos. Entonces, en esta gráfica vemos el acero hipotenctoide de carbono con un porcentaje de carbono de 0,5. Vemos los componentes que hay. Este dibujo muestra una parte del diagrama hierro-cementita donde podemos encontrar al acero hipotenctoide. Aquí están sus microconstituyentes y al lado derecho podemos ver microfotografías. El siguiente es un acero eutectoide de porcentaje de carbono de 0,77. Lo mismo, ¿no? A la parte de allá podemos ver la zona donde estamos evaluando para el acero eutectoide y también podemos observar microfotografías con respecto a este tipo de aceros. Ahora tenemos al acero hipereutectoide con un porcentaje de carbono de 1,5%. Vemos la parte del diagrama hierro-cementita donde podemos analizar este tipo de acero. Y así como los otros casos que hemos mostrado, están algunas microfotografías sobre esto. Bien, ahora tenemos una fundición hipoeutéctica con un porcentaje de carbono de 3,8%. También tenemos la fundición eutéctica con un porcentaje de carbono de 4,3%, ¿no? Esta es la parte del dibujo del diagrama donde podemos analizar ya no el acero, sino la fundición. Y por último tenemos la fundición hipereutéctica con un porcentaje de carbono de 5,2%. También podemos observar los microconstituyentes de esta y la parte de análisis en el diagrama hierro-cementita. Siguiendo con la exposición, hablaré sobre las curvas temperatura, tiempo, transformación, famosamente conocidas como curvas TTT. Bueno, definición. Se denomina curva TTT al diagrama que relaciona el tiempo y la temperatura requeridos para una transformación isotérmica. Los diagramas TTT son gráficas que representan la temperatura frente al tiempo, normalmente en escala logarítmica. Son muy útiles para entender las transformaciones de un acero que se enfría isotérmicamente. Así, por ejemplo, en el caso del acero, más concretamente para la fase austenita, que es inestable debajo de la temperatura de transformación eutectoide, se necesita saber cuánto tiempo requerirá para empezar a transformarse a una temperatura subcrítica específica, claro. ¿Cuánto tiempo precisará para estar completamente transformada? ¿Y cuál será la naturaleza del producto de esta transformación? Son una herramienta que nos permite estudiar los tratamientos térmicos como el temple. Bueno, esta curva, este diagrama, mejor dicho, se elabora con el porcentaje de transformación frente al logaritmo de las medidas del tiempo. Bueno, un diagrama TTT
o también llamado curva S, resume las posibles transformaciones de la austenita para cada acero, imprescindibles tanto para el diseño de tratamientos térmicos como para la interpretación de las microestructuras resultantes después de las mismas. Su construcción experimental se realiza mediante un determinado número de muestras de acero que previamente austenizadas se enfrían en baños de soles a diferentes temperaturas y tiempos determinados. La microestructura obtenida en cada una de las muestras se analiza y representa, obteniéndose así el diagrama TTT, temperatura, tiempo, transformación, para ese acero. Bueno, esta gráfica de acá viene a ser un esquema de una isoterma de tiempo, temperatura y transformación isoterma. Muestra un calentamiento de la transformación de un estado B al estado A. La línea roja indica la evolución temporal de la temperatura de calentamiento. Bueno, entonces, en una curva TTT, ¿qué podemos distinguir? Bien, según esta gráfica podemos distinguir la curva inicial de transformación, que viene a ser la curva azul designada por el número 1. La siguiente curva, designada por el número 2, es la curva final de transformación. También podemos distinguir la velocidad crítica de Temple, que en la gráfica se encuentra como BCT. Y también podemos observar en la gráfica la curva inicial de transformación martensítica, que aquí vamos a designarla con MS. Y por último tenemos MF, que es la curva final de transformación martensítica. La línea verde que podemos distinguir en este dibujo, en esta gráfica, es la nariz perlítica. Por debajo de la curva inicial de transformación martensítica, la evolución es independiente del tiempo, solo depende de la temperatura, o sea, es atérmica. La nariz perlítica nos da el mínimo tiempo de retardo y nos define la velocidad crítica de Temple del acero, que es la mínima velocidad que nos permite alcanzar una estructura 100% martensítica, sin haber sido sometido a ninguna otra transformación en el enfriamiento. Bueno, ahora, aquí llamamos en este caso un tiempo de retardo. Un tiempo de retardo o periodo de incubación, lo llamamos así, al tiempo necesario para que comience la transformación isoterma de la austenita. Es distinto para cada temperatura. Bueno, ahora vamos a presentar un diagrama TTT correspondiente al acero tectoide, o sea, 0,8% de carbono. En este gráfico se representa en el eje de las abscisas el tiempo en escala logarítmica y en el eje de coordenadas la temperatura. Las curvas rojas indican el tiempo requerido para que, fijada una temperatura constante cualquiera, la austenita se transforme en otra fase. Las estructuras que se forman también se indican sobre el diagrama. Las curvas azules se obtienen utilizando una serie de probetas de un cierto tipo de acero calentadas hasta que han alcanzado temperatura ligeramente superior a la temperatura de austenización y mantenidas en esa temperatura el tiempo suficiente como para que toda la probeta se haya austenizado completamente. Bueno, a continuación se comienza a enfriar cada una de las probetas a distintas velocidades y se van observando los microconstituyentes que se van obteniendo. Cada enfriamiento dará lugar a una curva diferente. La línea V1 se corresponde con un enfriamiento lento. Como producto final se obtiene como una perlita de poca dureza, láminas gruesas. La línea V2 corresponde a un enfriamiento más rápido. La velocidad de difusión disminuye formándose productos más dispersos y más duros, pero el microconstituyente obtenido sigue siendo perlita, aunque de grado más fino, llamado también sorbita. A medida que se va aumentando la velocidad de enfriamiento, se obtienen diferentes líneas y como producto final diferentes microconstituyentes. Así, la línea V3 produce crostita, la línea V4 vainita superior y la línea V5 viene a ser vainita inferior. Hay que tener en cuenta que para templar el acero
lo que se pretende es que toda la austenita se transforme en martensita. Es por ello que el enfriamiento ha de realizarse a una velocidad tal que no tengan tiempos de producirse los procesos difusivos de descomposición de la austenita en la región superior de temperatura, en este caso la curva V6. A la velocidad mínima de enfriamiento para que se forme martensita a partir de la austenita se le denomina velocidad crítica de temple. También esté designada por VC. Por lo tanto, para templar un acero es necesario que se enfríe con una velocidad mayor que la crítica. De lo contrario, se obtendría productos perlíticos, principalmente prostita o vainita, lo que disminuirá la dureza del material tratado. Bueno, ahora, uso y obtención de los diagramas TTT. Para obtener el diagrama TTT, tomamos varias probetas iguales y las llevamos a temperaturas de austerización. Austerizamos completamente y luego introducimos las probetas en distintos baños a distintas temperaturas. Se mide los tiempos en función de la microestructura transformada y se observa las estructuras a medida que transcurre el tiempo. Inicialmente tratamos una estructura de 100% de austenita. Será el punto de inicio de la transformación con la primera temperatura elegida. Al finalizar, luego de un determinado tiempo, la transformación, tendremos una estructura de 100% de perlita gruesa. Presentamos ahora un último diagrama por entender esto. Analizamos el diagrama y vemos que T sub 2 es menor que T sub 1. Bajando a T sub 2, repetimos el proceso, obtenemos al final perlita fina. Ahora, T sub 3 es menor que T sub 2. Bajando a T sub 3 obtenemos vainita superior y T sub 4 vainita inferior. Luego, si enfriamos a una determinada velocidad, a determinada temperatura, comenzará a aparecer martensita, MS, martensita de inicio de transformación. En este caso, no es un enfriamiento isotérmico uniforme, sino es continuo. Luego aparecerá MF, que viene a ser la martensita final de la transformación martensítica. Graficando temperaturas en ordenada y logaritmo de tiempo en abscisa y uniendo los puntos iniciales y finales de la transformación, obtendremos el diagrama TTT, tiempo, temperatura, transformación. La curva izquierda del diagrama se denomina nariz perlítica. La tangente a la nariz perlítica representa la velocidad crítica de temple. Vemos que a medida que la nariz perlítica se corre a la derecha, la velocidad crítica es menor. Esto implica más templabilidad. A continuación, mi compañero seguirá con la exposición de los temas que se van a presentar en esta exposición. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora de lo que son los diagramas CCT. A nivel industrial, los tratamientos térmicos en su mayoría no se suelen dar a temperaturas constantes. Es decir, en la mayoría de los tratamientos térmicos existe una velocidad de enfriamiento a la cual es sometido un determinado material. Es por esta razón que los diagramas triple T no nos brindan una información adecuada con respecto a las transformaciones con velocidades de enfriamiento, ¿no? Entonces, es posible derivar del diagrama triple T un diagrama que nos dé información sobre la transformación bajo un enfriamiento continuo. Estos diagramas son los diagramas de transformación en enfriamiento, o también llamados CCT, que por sus siglas en inglés, ¿no?, que significa Continuous Cooling Transformation, que en español sería transformación por enfriamiento continuo. Los diagramas CCT son usados para representar qué tipo de cambio de fase se va a dar a un material cuando es sometido a un determinado
una determinada velocidad de enfriamiento, ¿no? Entonces el método, hay dos métodos para realizar estos diagramas. El más usado es el método por dilatometría. Este consiste en que los puntos de transformación se van a acentuar debido al cambio de volumen que va a haber, ¿no? por la transformación misma, ¿no? Como cuando sucede con la austenita que se convierte en ferrita. Va a haber un cambio de volumen debido más particularmente al cambio de la estructura cristalina, ¿no? Otro método que nos permite realizar estos diagramas y que es a la vez simultáneo con el método de dilatometría es el de la metalografía, que es la observación al microscopio de la estructura del material. En un diagrama CST se van a presentar o se van a poder observar diferentes datos, ¿no? Uno de ellos es la presencia de las curvas de velocidad que son que indican, ¿no? las transformaciones por las que sufre el material, ¿no? En una determinada curva de velocidad. Cada curva representa una velocidad. También vamos a poder observar las líneas punteadas que van a representar un 50% de la transformación de la fase. Vamos a poder apreciar también la dureza que va a adquirir el material producto de una determinada velocidad a la cual ha sido sometido. Asimismo, una nomenclatura basada en las fases, A para la austenita, F para la ferrita, etc. En esta gráfica, por ejemplo, notamos que las curvas casi verticales son las curvas de enfriamiento. Estas curvas de enfriamiento, cuanto más cercanas al eje vertical, van a ser de mayor velocidad. En la parte inferior de cada curva observamos unos circulitos que encierran un número. Este número es la dureza adquirida por el material al ser sometido a esa determinada velocidad de enfriamiento. Notamos que la temperatura ha sido graficada en el eje vertical, el tiempo en el eje horizontal. La nomenclatura es la usada como la que acabo de mencionar, ¿no? A para la austenita, M para la martensita, B es la vainita, F es la ferrita, la P es la perlita, ¿no? Y están los límites de inicio y final de transformación de cada fase. La siguiente gráfica es una superposición de un diagrama CST a un diagrama isotérmico, o también llamado diagrama triple T, ¿no? Las líneas punteadas representan al diagrama isotérmico y las líneas pronunciadas al diagrama CST. En este caso, si se mostraran las líneas de enfriamiento, podríamos observar qué transformaciones ocurren en el material a determinada velocidad, ¿no? Y qué dureza alcanza. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es el ensayo Jominy. Para entender mejor en qué consiste este ensayo, es necesario tener en cuenta los conceptos de templabilidad y de temple. Estos dos conceptos van a ser ampliados en la siguiente exposición, pero por el momento una definición corta sería que la templabilidad es la capacidad que tiene un acero aliado para transformarse en martensita cuando es sometido a una determinada temple. Y la temple es el tratamiento térmico que consiste en enfriar rápidamente el material para obtener en él determinadas propiedades. Entonces podemos decir que el ensayo Jominy tiene como objetivo darnos una idea, una aproximación de más o menos la templabilidad que posee un material. Para este ensayo entonces existe todo un proceso que vamos a describir a continuación. Lo primero es
tener una probeta de dimensiones ya estandarizadas de 25.4 milímetros de diámetro por 100 milímetros de longitud, o sería lo mismo decir también 1 pulgada de diámetro por 4 de longitud. El proceso para el ensayo entonces es llevar esta probeta a la temperatura de australización y posteriormente suspenderlo en una estructura que nos va a permitir rociar agua en la cara inferior de la probeta. En la figura podemos observar un dibujo en donde la probeta está suspendida en esta estructura y el agua está siendo rociada en la cara inferior de la probeta. Lo que va a suceder entonces es que debido a la temperatura inferior del agua se va a dar o va a aparecer un gradiente de velocidades de enfriamiento en la probeta, de tal manera que la velocidad máxima se va a presentar en la parte inferior y la velocidad mínima en la parte superior de la probeta. A continuación vamos a ver un video en el que se va a realizar el ensayo, ¿no? Podemos observar que se ha retirado del horno la probeta que supuestamente ha sido llevada a la temperatura de ozonización y es colocada en la estructura metálica y es rociada con agua en la parte inferior. Notemos que rápidamente ha alcanzado en la parte cercana a la cara inferior, ha perdido el color brillante, o sea, mejor dicho, ha alcanzado una temperatura inferior rápidamente en esta parte. Esto, como ya mencionamos, se da porque la velocidad de enfriamiento es mayor en la parte inferior que en la parte superior. Vamos a notar entonces que el enfriamiento se va a dar de esta manera, ¿no? Va a ser rápido en el principio y más lento en el extremo opuesto. Notamos que la probeta ya está alcanzando una temperatura mucho más baja. Entonces, el último paso para el ensayo es trazar la curva de templabilidad representando los valores de dureza en el eje vertical y los valores del tiempo en el eje horizontal. En esta imagen observamos lo que es la velocidad de enfriamiento de la probeta y la longitud una determinada longitud medida desde la cara inferior de la probeta. Vamos a notar entonces lo que hemos mencionado antes ya, que la velocidad de enfriamiento va a ser mucho mayor en la parte en la que va a estar en la parte cercana a la cara inferior que está siendo enfriada. Va a ser mayor la velocidad, y esta velocidad va a ir disminuyendo conforme nos vamos alejando, nos vamos aproximando al extremo opuesto de la probeta. La siguiente imagen es ya la gráfica que es el objetivo del ensayo. En ella vamos a poder observar la dureza de la probeta en relación con el tiempo, con la distancia medida a partir de la cara inferior. Vamos a notar la misma relación que en el diagrama anterior de la velocidad. La dureza va a ser mayor cuanto más cercanos estemos a la cara que ha sido enfriada con agua. Conforme nos alejemos, la dureza disminuye. Este tipo de gráficos tiene cierta ventaja, puesto que haciendo el ensayo para diferentes tipos de acero vamos a poder obtener una gráfica en la cual podamos hacer una comparación de estos aceros que hayamos tratado, como es el ejemplo de este esquema. En ella hay diferentes tipos de acero y podemos observar la diferencia de dureza en cada uno de ellos, y esa diferencia, esa determinada dureza la podemos
podemos aprovechar esta información para usar un determinado acero en determinadas circunstancias que nosotros estemos requiriendo, ¿no? Bueno, eso ha sido todo. Doy paso a mi siguiente compañero. Gracias. Continuando con la exposición, ahora trataremos sobre el tema temple o templado. Bien, en este tema se hablará primero hablaré sobre una introducción, luego el calentamiento y temperatura de austenización, medios de temple, mecanismos de enfriamiento durante el temple, elección del medio de temple y finalmente la templabilidad. Bien, uno de los atributos del acero, el cual es con toda certeza el de mayor significado para los tratamientos térmicos, es su capacidad para endurecerse. Este atributo tiene un doble significado en sí. ¿Cómo es? Es importante no únicamente con relación a la obtención de un alto nivel de dureza o resistencia por tratamiento térmico, sino también con relación a la obtención de un alto grado de tenacidad por medio del tratamiento térmico, lograda a partir de una microestructura deseable. Generalmente, martensita, revenida o vainita inferior. Entonces, debe entenderse con claridad que el endurecimiento se refiere, digámoslo, al ancho de endurecimiento que se puede lograr bajo ciertas condiciones de enfriamiento bien establecidas, y no a la dureza máxima que se puede obtener en un acero dado. La máxima dureza depende totalmente del contenido de carbono, mientras que el endurecimiento depende de factores tales como el carbono, los elementos de aleación y del tamaño de grano de la austenita. Por lo antes mencionado, es claro que para obtener una microestructura martensítica con las propiedades indeseables, el acero debe ser tratado térmicamente. El temple y el revenido son los tratamientos térmicos comúnmente utilizados para este fin, y por ello representan el tratamiento térmico final utilizado en materiales tratados térmicamente. El templado involucra un calentamiento hasta la región de estabilidad de la austenita, temperatura de austenización. Mantener el material durante un cierto tiempo a esta temperatura de austenización y después un enfriamiento continuo desde esta temperatura, hasta por debajo de la temperatura de inicio de la formación de la martensita, a una velocidad de enfriamiento tan grande, mayor que la crítica, que la transformación a perlita o vainita se inhibe, es decir, se salta esta transformación y el producto de la transformación será la de martensita. El propósito de este tratamiento es el de obtener por cada composición de acero la dureza máxima. Bien, ahora veamos calentamiento y temperatura de austenización. En este proceso, el primer paso en el tratamiento térmico del temple, como en la mayoría de los tratamientos térmicos, es el calentamiento del material a una temperatura a la cual se forme la austenita. En general, la temperatura de austenización real deberá ser tal que todos los carburos se disuelvan, y de esta manera se le saque ventaja al hecho de tener al carbono en solución sólida dentro de la austenita para poder tener el efecto de endurecimiento. Hay que cuidar, hay que tener un hecho importante aquí. Hay que cuidar que la temperatura de austenización no sea muy elevada, puesto que de serlo implicaría un crecimiento pronunciado del grano. Y como hemos visto, esto perjudicaría en lo que se quiere obtener. Las piezas deberán mantenerse a la temperatura de austenización el tiempo suficiente para que los carburos se disuelvan, pero cuidando que este tiempo no sea excesivo y pueda ocurrir un crecimiento del grano.
La velocidad del calentamiento se determinará con base en los siguientes factores. Tenemos la masa del material que se va a calentar, velocidad a la que el material debe absorber el calor, la temperatura y transferencia del calor característico del medio de calentamiento. En general, la velocidad de calentamiento será más rápida entre mayor sea la temperatura, y los tiempos van a variar con el espesor o diámetro del, ya sea el acero o una aleación. Debido a que la velocidad de calentamiento es una función de la diferencia de temperatura entre la pieza y el medio del calentamiento, se pueden obtener calentamientos rápidos utilizando medios de calentamiento a temperatura sobre la temperatura de obtenización deseada y retirando la pieza cuando alcance esta última. Ahora, los medios de temple. Si bien sabemos que la efectividad del templado depende de las características del medio de temple, así como de la habilidad del acero para endurecerse, por lo tanto, los resultados pueden variar cambiando la composición del acero o la agitación, la temperatura y medio de temple. Cuando se templa una pieza en un determinado medio de temple, la velocidad de enfriamiento depende principalmente de los siguientes factores: el calor específico y el poder de conducción de calor del acero. ¿Qué significa esto? El calor específico y la conductividad calorífica de los diferentes tipos de acero no muestran una gran diferencia entre sí y nunca pueden acomodarse al tipo de tratamiento a efectuar. El otro factor sería la masa, forma y estado superficial de la pieza. En general, se determinan por características de diseño y no del futuro tratamiento térmico. Otra es el llamado poder de enfriamiento del medio de temple y finalmente la temperatura del medio de temple. Mecanismo de enfriamiento durante el temple. Ahora, la estructura, dureza y resistencia resultantes del tratamiento térmico de temple están determinadas por la velocidad de enfriamiento durante el proceso. Si la velocidad de enfriamiento es mayor que la crítica, se obtendrá una microestructura completamente martensítica, y si su velocidad es menor, la microestructura formada puede ser vainita o perlita. La dureza en ambos casos será distinta. En el primer caso, el acero endurece totalmente, mientras que en el segundo caso no endurece totalmente. De aquí que sea necesario conocer los mecanismos de extracción de calor durante el templado. Bien, se reconocen 4 etapas del mecanismo de extracción de calor durante el templado. Estas son: etapa de conducción inicial del líquido. Bien, los primeros efectos en la inmersión de la pieza en el medio de temple se caracterizan por la formación de burbujas de vapor que preceden al establecimiento de una capa de vapor envolvente sobre la pieza, y su tiempo de duración es bastante pequeña, aproximadamente de 0,1 segundos. Otra etapa es la etapa de enfriamiento por medio de una capa de vapor, que se caracteriza principalmente por la formación de una capa de vapor continua, delgada y estable, que rodea al metal caliente y que es debida a la temperatura tan alta a la que se encuentra el metal, lo cual provoca la vaporización del medio del temple en la superficie del metal. Otra etapa es la etapa de enfriamiento por transporte de vapor. Bien, esta etapa empieza cuando la temperatura del metal se ha reducido. El grado de que la capa de vapor ya no es estable, rompiéndose. Entonces, el líquido del medio de temple produce una violenta ebullición y el calor
es removido de la pieza a muy alta velocidad como calor latente de vaporización. Esta etapa es la de enfriamiento más rápido, es decir, aquí la pieza o el metal es donde enfría más rápido. Ahora veamos la etapa de enfriamiento por medio del líquido. Bien, esta etapa empieza cuando la temperatura de la superficie de la pieza llega a igualar a la temperatura de ebullición del líquido de temple. Debajo de esta temperatura se detiene la ebullición, es decir, ya no se forma más vapor. Y el enfriamiento se llevará a cabo por conducción y convección. Esta etapa es la de enfriamiento más lento, que sería la opuesta a la etapa ya antes vista. Ahora veamos como subtema la elección del medio de temple. Es decir, cómo podemos adecuar este proceso térmico a qué medio de temple es necesario una determinada metal o aleación específico. Para obtener en el temple de los aceros mejores resultados conviene utilizar el método de enfriamiento menos enérgico, que sea capaz de comunicar al acero una velocidad de enfriamiento superior a la crítica. De esta forma se consigue una estructura totalmente martensítica, la máxima dureza de acuerdo a su composición, y además se evita en lo posible las grietas y deformaciones. En piezas enfriadas rápidamente siempre existe el peligro, independientemente de la composición del acero, de que se creen tensiones debido a un enfriamiento desigual dentro de la pieza. Esto es, o sea, ¿qué significa? Mientras la periferia se enfría rápidamente, el corazón de esta se encuentra todavía a una temperatura elevada. En piezas enfriadas lentamente, las temperaturas es más uniforme en toda la masa y por lo tanto son menos frecuentes las grietas y deformaciones, lo cual sería de una u otra forma más conveniente, ¿no? En general, deben seguirse las siguientes reglas de templado, que son ya estandarizadas, ¿no? Digámoslo así. Primero, para aceros de carbono, independientemente de su composición, empieza de más de 5 milímetros de espesor, y aceros de baja aleación, en espesores superiores a 25 milímetros, deben templarse en agua, debiendo tener el agua, una temperatura entre 15 y 20 grados centígrados, y no debiendo superar los 30 grados centígrados. 2. Para los aceros antes citados, pero ahora en perfiles de 5 a 10 milímetros aproximadamente, y todos los aceros de alta aleación, el temple adecuado es de realizarse en aceite, estando entre los 30 y 60 grados centígrados. Con ello se pueden obtener mejores resultados. Y 3. Los aceros de muy alta aleación se deben templar al aire. Bien, finalmente veamos la templabilidad. Se puede definir la templabilidad como la capacidad que tiene un acero de endurecerse a profundidad por medio de temple. Cuando un acero se templa, la velocidad de enfriamiento es máxima en la superficie y disminuye hacia el centro. La formación de martensita solo ocurre en la parte de la pieza donde se logró sobrepasar la velocidad crítica de enfriamiento, desde luego. Para aceros no aliados, la velocidad crítica es tan alta que solo se obtiene una capa relativamente delgada, aún templado en agua. El transcurso de la velocidad de enfriamiento desde la superficie hasta el centro de la pieza está determinada por la relación entre masa y superficie, y es función del diámetro de la pieza. Bien, la templabilidad de un acero depende de varios factores, entre los cuales podemos destacar los siguientes. 1. La velocidad crítica de enfriamiento depende de la estabilidad de la austenita y de la nucleación durante la transformación. 2.
La estabilidad de la austenita depende principalmente de los elementos de aleación, como también el carbono extiende la zona. La descomposición de la austenita se reprime cuando se aumenta la concentración de carbono, de modo que la velocidad crítica disminuye. Y 3. La descomposición o transformación de la austenita como fenómeno de nucleación y crecimiento se ve influenciada por la presencia de límites de grano y carburos no disueltos, que actúan como núcleos, aumentando la velocidad crítica de enfriamiento. Un calentamiento prolongado a una temperatura de austenización alta disolverá gran parte de los núcleos y hará crecer el grano, lo que bajará la velocidad crítica. Entonces, de lo anterior se puede concluir o se puede llegar a lo siguiente, ¿no? Que en las mismas condiciones de templado, la profundidad de templado y la dureza máxima obtenida en un acero al carbono aumentará hasta el contenido de carbono correspondiente a la concentración de eutectoide. Y también que a un contenido constante de carbono es posible aumentar la profundidad de templado por una austenización a temperaturas superiores. Bien, ahora como conclusión a este tema, podemos dar una definición concreta y que resume todo lo ya expuesto, ¿no? Entonces podemos concluir que templado o temple es aquel tratamiento térmico que consiste en el rápido enfriamiento de la pieza para obtener determinadas propiedades de los materiales. Aquí se evita que los procesos de baja temperatura, tales como transformaciones de fase, se produzcan al solo proporcionar una estrecha ventana de tiempo en el que la relación es a la vez favorable termodinámicamente y posible cinéticamente. Por ejemplo, se puede reducir la cristalización y por lo tanto aumentar la tenacidad tanto de aleaciones como de plásticos. Bien, con esto hemos concluido el tema. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el tratamiento térmico del acero y los hierros colados. Bueno, para entender mejor este tema, empecemos definiendo qué es un tratamiento térmico. Se dice que un tratamiento térmico es el proceso que comprende el calentamiento de los metales o las aleaciones en estado sólido a temperaturas definidas, manteniendo esta temperatura por suficiente tiempo y seguidamente se le hace un enfriamiento de tal manera que este enfriamiento se le hace muy lento, es decir, y se obtienen propiedades físicas y mecánicas, es decir, se logra mejorar sus propiedades físicas y también sus propiedades mecánicas. Bueno, y especialmente tenemos que mejorar las propiedades, la dureza, la resistencia y la elasticidad. Bueno, los materiales que se les aplica este tratamiento térmico son básicamente el acero y la fundición, formado por hierro y carbono. También se le aplica estos tratamientos térmicos a diversos sólidos como son las cerámicas. Bueno, tenemos entonces, para describir los distintos tipos de tratamientos térmicos, vamos a empezar a definir lo que es el acero, su clasificación y otro más. Entonces empecemos definiendo qué es el acero. El acero es una aleación del elemento hierro con otros elementos que pueden ser tanto metálicos como no metálicos. Por ejemplo, tenemos los elementos no metálicos que se utilizan normalmente en los aceros son el carbono y el silicio, son los mayormente utilizados. Por otro lado, en lo que es los metálicos tenemos al manganeso y al cromo, que son los más utilizados. Bueno, pero para el acero el elemento más utilizado o el que más importa en esta aleación es el acero, es el carbono, es el elemento más importante. Bueno, para designar el acero, el IC, la American Iron State Institute, ha organizado sistemas de designación que utilizan un número de 4 o 5 dígitos. Bueno, los primeros 2 dígitos se refieren a los principales elementos de aleación presentes y los últimos 2 o 3 dígitos corresponden al porcentaje de carbono. Por ejemplo, tenemos el IC 1040, que es un acero al bajo carbono con 0.4% de carbono. Tenemos el SAE 1012-0,
que es un acero de alto carbono con 1.20% de carbono. Bueno, y tenemos el IC 4340, que es una aleación de acero con 0.4% de carbono. Bueno, para clasificar a los aceros, también se ha designado una manera fácil de hacerlo. ¿Cómo es? Los aceros se pueden clasificar en base a su composición o según la forma en que ha sido procesado. Por ejemplo, los aceros al carbono contienen hasta un 2% de carbono, ¿no? Entonces, estos aceros también pueden contener otros elementos como, por ejemplo, silicio, cobre y manganeso. Y tenemos a los aceros descarburados, o también llamados libres de carbono, es decir, que contienen hasta menos de 0.05% de carbono. Bueno, entonces vamos a empezar a ver lo que es los tipos de tratamientos térmicos. En la imagen podemos ver una estructura saliendo del horno y que ha sido o está siendo llevada a través de un tratamiento térmico. Bueno, los tratamientos térmicos. Tenemos en primer lugar el tratamiento térmico que es el temple. ¿Qué es el temple? El temple, como todos los tratamientos térmicos, es un proceso de calentamiento y enfriamiento, realizando un último con una velocidad mínima denominada crítica de temple. El fin que se pretende generalmente en este siglo es transformar toda la masa de acero con el calentamiento en austenita y después, por medio de un enfriamiento suficientemente rápido, convertir a la austenita en martensita. Y que esta martensita que es el constituyente de los aceros templados. Pero como sabemos, en la realidad esto nunca sucede. Bueno, tenemos el proceso del temple consta esencialmente de dos fases, una fase de calentamiento y otra fase de enfriamiento. Bueno, la fase de calentamiento se hace hasta la temperatura máxima que se debe iniciar estando el horno a baja temperatura y a ser posible a la temperatura ambiente. La elevación consta de la temperatura debe ser uniforme, es decir, en toda la pieza. Esto se consigue elevando la temperatura del horno lo más lentamente posible, es decir, en intervalos pequeños. Bueno, y lo segundo tenemos el enfriamiento, que tiene por objeto transformar la totalidad de la austenita formada en otro constituyente muy duro denominado martensita, aunque en alguna variedad de temple el constituyente final deseado es la vainita. Bueno, tenemos el temple, en el caso del tratamiento térmico del temple, tenemos el temple neutro, también denominado el temple martensítico. ¿Qué es el temple neutro? Es un tratamiento térmico utilizado para lograr una gran dureza y resistencia en el acero. Bueno, consiste en la austentización, el enfriamiento rápido y el revenido, a fin de conservar una estructura martensítica o vainítica revenida. Tenemos el temple escalonado. El temple escalonado es una técnica de enfriamiento limitada a determinados aceros de aleación con gran resistencia, que reduce las tensiones residuales internas y la distorsión resultante de la transformación no uniforme y el choque térmico típico del enfriamiento convencional en aceite. Tenemos el temple vainítico. Bueno, el temple austenítico es un proceso de tratamiento térmico de los metales de carbono con contenido de carbono medio o alto que produce una estructura metalúrgica llamada vainita. Bueno, la vainita se utiliza para incrementar la resistencia y la dureza y reducir la distorsión. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se lleva a cabo este temple vainítico? Bueno, las piezas se calientan a la temperatura de temple y a continuación se enfrían suficientemente rápido a una temperatura superior a la del inicio de la martensítica, y de tal manera manteniendo durante el tiempo necesario para obtener la microestructura de la vainita deseada. Bueno, tenemos por último el temple martensítico o temple escalonado martensítico. ¿Qué es el temple martensítico? Este temple martensítico es una forma de tratamiento térmico aplicado como un enfriamiento rápido e interrumpido de aceros, que se realiza normalmente en un baño de sal fundida a una temperatura justo por encima de la temperatura de formación de martensítica. El propósito es demorar el enfriamiento durante determinado periodo de tiempo para igualar la temperatura en toda la pieza. Así, de tal manera, reducir la distorsión, el agrietamiento y la tensión residual que pueda existir en el material a tratar. Bueno, tenemos otro tratamiento térmico, el tratamiento revenido. Bueno, este es el tratamiento térmico efectuado sobre un producto templado
con el fin de obtener modificaciones que le confieran las características de empleo deseadas. Bueno, el objetivo del revenido es mejorar la tenacidad de los aceros templados a costa de disminuir la dureza, la resistencia mecánica y su límite elástico. En el revenido se consigue también eliminar o por lo menos disminuir las tensiones internas del material producidas a consecuencia del temple. Bueno, el proceso completo del temple más el revenido se le conoce como bonificado o temple revenido, que como su nombre lo indica, mejora o beneficia el acero aumentando su vida. Bueno, ¿cuál es el beneficio del revenido? Bueno, los beneficios son la dureza máxima de un grabado de acero obtenida mediante temple, que proporciona una solidez ilimitada. También reduce la dureza del material y aumenta su solidez. Otro beneficio de este tratamiento térmico del revenido es que permite adaptar las propiedades de los materiales para una aplicación específica, es decir, una relación entre la dureza y la resistencia del material. Tenemos el temple del recocido, el tratamiento térmico del recocido. Este tratamiento térmico consiste básicamente en un calentamiento hasta temperatura de austenización de entre 800 a 925 grados centígrados, seguido de un enfriamiento lento. Bueno, ¿qué se logra con este tratamiento térmico? Se logra aumentar la elasticidad mientras se disminuye la dureza. Bueno, también facilita el mecanismo de las piezas al homogeneizar la estructura, afina el grano y ablanda el material, eliminando la acritud que produce el trabajo en frío y las tensiones internas. Bueno, las características generales del recocido son que se emplea para ablandar metales y ganar tenacidad generalmente, como ya se ha dicho, en los aceros. Se obtienen aceros más mecanizables, es decir, que se puede dar la forma más que uno desea con propiedades mejores a otros materiales. Evita la acritud del material. Bueno, como ya se dijo, la temperatura de calentamiento está entre los 600 y los 700 grados centígrados. Y en este tipo de tratamiento térmico el enfriamiento es lento. Bueno, tenemos tipos de recocidos. Simplemente lo vamos a hacer mencionar los tipos de recocidos. Tenemos el recocido de regeneración total, el recocido de globalización y el recocido subcrítico. En el recocido subcrítico tenemos el recocido de ablandamiento y el recocido contra acritud. Bueno, tenemos también el recocido, otro tratamiento térmico es el tratamiento térmico normalizado. Bueno, este tipo de tratamiento tiene como objetivo proporcionar una estructura uniforme y de grano fino al acero. También tiene por objeto dejar un material en estado normal, es decir, sin la ausencia de tensiones internas y con una distribución uniforme del carbono. Es decir, que el carbono debe estar distribuido uniformemente en toda la estructura del material. El proceso se utiliza para obtener una microestructura predecible y una garantía de las propiedades mecánicas del acero. Se suele emplear como tratamiento previo al temple y al revenido. ¿Cuáles son los beneficios de este tratamiento térmico normalizado? Bueno, tras el forjado se logra la laminación en caliente o la fundición. La microestructura de un acero es a menudo poco homogénea y formada por granos de gran tamaño y componentes estructurales indeseables, como vainita y carburos. Bueno, dicha macroestructura tiene un impacto negativo en las propiedades mecánicas del acero, así como la maquianeabilidad. Bueno, la normalización, ¿qué es lo que permite? Permite que el acero obtenga una estructura homogénea de grano más fino con propiedades predecibles y maquianeabilidad. Bueno, por último tenemos el tratamiento térmico, que es el tratamiento térmico de recocido por esferoidización. Este tipo de tratamiento térmico, también conocido como esferoidizado o globulizado, es generalmente aplicado a aceros con contenidos de carbono por encima del 0.5% de concentración. Este tipo de acero es normalmente muy duro para ser trabajado en frío, por ejemplo, por estampado,
o también muy duro para cortar, debido a su estructura de perlita y cementita. Como ya sabemos, que esta perlita y la cementita son muy duros. Entonces, bueno, como se sabe, el acero que contiene grandes cantidades de perlita, laminar y cementita es demasiado duro para un posterior maquinado. El propósito del esferoizado es formar carburos esferoidales y distribuirlos en forma pareja dentro de la estructura del acero, lo que hará el material más blando y tenaz. Normalmente, si se aumenta el tamaño de los esferoides, se logra una gran maquinabilidad del acero. Bueno, tenemos también los tratamientos isotérmicos, que son las transformaciones de fase que ocurren en un acero con una determinada composición cuando es enfriado a temperatura constante por debajo de la temperatura eufecoide durante el cierto tiempo. Aunque se denomina así, resulta más propio decir que son tratamientos con enfriamiento isotérmico. Todos ellos tienen en común que las piezas de acero son calentadas hasta temperatura de austerización y desde ahí son enfriadas isotérmicamente por inmersión en sales fundidas, ya sea plomo fundido o otro refrigerante líquido, que permite mantener constante la temperatura durante la transformación de la austenita. Bueno, en el tratamiento térmico isotérmico tenemos lo que es el painting, que este es un tratamiento isotérmico que se suele darse como operación final a los alambres de acero de 0.7 a 0.9% de concentración, que requieren alta resistencia mecánica a la tracción para ir destinados a hormigón o pretanazo, que mayormente se utilizan en las construcciones de edificios, por decirlo, construcciones simplemente. Para lograr estas características, el alambre, después de ser utilizado, se introduce en un paño de plomo fundido a temperatura correspondiente a la zona baja perlítica de la curva TTT del acero. Bueno, en ocasiones el painting se usa como tratamiento intermedio durante el desfilado del alambre para además lograr los altos valores y facilitar la operación del trefilado. Tenemos el painting, que tiene por finalidad obtener en la pieza una estructura plenamente vainítica. Este es un tratamiento que no requiere después un revenido, es decir, la estructura vainítica presenta la ventaja de resultar ser más tenaz para igual dureza que la lograda por temple y revenido bajo del acero. Para que se dé el acero tiene que poseer la templabilidad suficiente para que tanto la periferia como el núcleo alcancen en el baño de sales la temperatura isotérmica antes de que se inicie la transformación de austenita a vainita. De no ser así, se podría obtenerse vainítica en la periferia y perlítica en las zonas más internas de la pieza. Bueno, tenemos la descomposición isotérmica de la austenita. Bueno, la austenita, fierro, se transforma en perlítica, es decir, láminas paralelas, luego trocítica, microestructura muy especial, y finalmente a la vainita, que son agujas muy finas, plumas de pájaro, y la martensítica, que es una solución sobresaturada de carbono en fierro. La perlita. Bueno, tipos tenemos la fina, la normal y la gruesa, que se logra con una velocidad de enfriamiento muy rápida. La trocítica, que es la perlita muy fina, que de formas nodulares en bordes de grano austentítico. Bueno, transformaciones de la perlítica. Bueno, la transformación de la perlítica, que es la de fósforo más fierro o fósforo más carbono, esto se logra mediante un enfriamiento lento. Y la transformación de la vainítica se hace mediante un enfriamiento rápido. La transformación de la martensítica se hace con un enfriamiento, pero muy rápido. Bueno, la formación de la martensítica. Es la transformación de la austenítica en martensítica. Se logra con un enfriamiento muy rápido en agua, que es el tratamiento del temple. Las fases más estables son la solución intersticial sobresaturada de carbono con hierro o la celda BCC. Bueno, también torsión tetragonal causada por maclas y locaciones a mayor dureza.
Ahora veremos sobre los tratamientos superficiales en los aceros. Primeramente, definiremos qué es un tratamiento superficial. Un tratamiento superficial viene a ser un proceso de fabricación que se realiza para dar unas características determinadas a la superficie de un objeto. En este capítulo veremos sobre los diferentes tipos de tratamientos superficiales, como son la cementación, la boración, la nitruración, la carbonización, la carbonituración, la sulfinización, la alitación, el cronizado y la silicación. La cementación. La cementación es un tratamiento termoquímico en la cual se obtiene una superficie muy dura y resistente al desgaste y a la penetración. Y a su vez, el núcleo central es muy tenaz para soportar los choques a los que está sometida. La cementación consiste en aumentar el contenido del carbono en la superficie de las piezas de acero, cubriéndolas con un medio carburante y manteniendo todo el conjunto durante un cierto tiempo y a elevada temperatura. Luego, se tiemblan las piezas y queda con gran dureza superficial. En este tipo de tratamientos se puede emplear semiantes sólidos, líquidos y gaseosos, oscilando la duración de la cementación de 6 a 10 horas cuando se utilizan semiantes sólidos, de 1 a 6 horas cuando se trata de sales o semiantes líquidos, y de 1 a varios días utilizando cementación gaseosa. También en este tratamiento se puede emplear aceros aliados y sin aleación de bajo contenido en carbono, generalmente de 0.08 a 25% de carbono, y excepcionalmente algunas veces se cementan también aceros de 0.4% de carbono. Esta operación se realiza generalmente a temperaturas comprendidas entre 850 y 1000 grados centígrados, siendo las temperaturas próximas a 900 grados centígrados las más utilizadas. Ahora, viendo sobre los espesores de las capas cementadas, estas se pueden clasificar en 3 grupos. 1. Capas delgadas con menos de 0.5 milímetros de espesor de cementación. Estas profundidades de cementación se utilizan para pequeñas piezas de acero al carbono, endurecidas generalmente con sales de cianuro y templadas directamente desde la temperatura de cementación. Estas piezas deben de utilizarse siempre sin rectificado posterior. 2. Capas medias de 0.5 a 1.5 milímetros de espesor. Estos espesores son los más corrientes para la fabricación de las piezas que se utilizan en la fabricación de máquinas y motores. Se pueden emplear semiantes sólidos, líquidos o gaseosos con aceros de carbono débilmente aliados o de alta aleación. Y 3. Capas de gran espesor superiores a 1.5 milímetros. Estas se obtienen generalmente por cementación con materiales sólidos y con semiantes gaseosos, y algunas veces, aunque más raramente, con semiantes líquidos. En general, cualquiera que sea el proceso que se emplee, conviene que el contenido de carbono de la capa cementada no pase del 1%, y debe procurarse que la parte periférica de la pieza después de rectificada quede aproximadamente con 0.8 a 0.9% de carbono. ¿Por qué? Porque cuando el contenido de carbono de la zona periférica es mayor a la composición eutectoide de 0.9% de carbono, suele aparecer redes de cementita y de carburos que pueden hacer frágil a la capa cementada y con tendencia a descascarillarse. Ahora veremos sobre la cementación con materiales sólidos. Bueno, este es el procedimiento más antiguo utilizado para enriquecer con carbono la superficie del acero. En este caso, las piezas después de su elaboración preliminar se limpian quitándole la herrumbre, la suciedad y la grasa. Se utilizan diversos materiales para suministrar el carbono que ha de absorber al acero durante la cementación, donde las más empleadas
suelen ser el carbono vegetal, el negro animal, los huesos calcinados, el cuero, etc., que se mezclan con carbonatos de bario, calcio y sodio. Durante mucho tiempo, se creyó que la cementación de los aceros de muy bajo carbono se verificaba al penetrar el carbono del semiante sólido a través de la superficie del acero y difundirse luego hacia el interior. Pero ahora se ha comprobado que la transparencia del carbono del acero se verifica siempre por medio de los gases que se desprenden al calentarse las mezclas semiantes a alta temperatura, siendo estos procesos el monóxido de carbono el principal agente del carburante. Bien, el proceso de cementación por el carbón vegetal, coque, etc. se explica en la siguiente forma. El carbón se eleva a elevada temperatura en contacto con el oxígeno del aire que hay siempre en el interior de las cajas. Es entre los huecos que deja la materia cementante da monóxido de carbono, según la siguiente reacción que podemos apreciar ahí. Luego, el óxido de carbono formado se descompone a elevada temperatura en carbono naciente y dióxido de carbono, como vemos en esta reacción. Ya. El carbono naciente que se forma es el que produce la cementación. ¿Cómo? Al estar en contacto con el hierro a alta temperatura se combina mediante la siguiente reacción, formándose carburo de hierro o cementita, y luego al difundirse el carbono o el carburo de hierro hacia el interior de las piezas es cuando se puede decirse que se produce la cementación. Los principales inconvenientes de los semiantes sólidos son la gran duración de la operación. Esta generalmente es demasiado larga, ya que es necesario calentar hasta muy altas temperaturas. El elevado consumo de combustible. Es necesario para calentar el semiante y las cajas, es muy elevado. El elevado costo de preparación y la colocación de piezas en las cajas. La dificultad de templar directamente las piezas desde la caja y por lo tanto la imposibilidad de emplear dispositivos automáticos para el temple al trabajar con grandes series. Y por último, la irregularidad de la temperatura en el interior de las grandes cajas de cementación. Ahora veremos la cementación líquida. En este proceso, las piezas de acero completamente limpias y exentas de humedad se sumergen en un baño de cianuro de sodio líquido. También se puede utilizar cianuro de potasio, pero sus vapores son muy peligrosos. Se mantiene a la temperatura a 845 grados centígrados durante 15 minutos a 1 hora. Esto es según la profundidad que se requiera. A esta temperatura el acero absorberá el carbono y el nitrógeno de cianuro. Después se debe enfriar con rapidez al acero en agua, salmuera o aceite, y con este procedimiento se logran capas con espesores de 0.75 milímetros aproximadamente. La acción carburante de estas sales fundidas es muy rápida, pero la capa que se obtiene es relativamente delgada y muy dura, aunque también es posible obtener penetraciones de hasta 3 milímetros. Este procedimiento presenta la ventaja de poder emplear dispositivos automáticos tanto para la cementación como para el temple. Además de ser más rápido, permite también un mejor control sobre la penetración, da piezas más limpias y mayor homogeneidad en la capa cementada. Otras ventajas de cementación líquida: tenemos la eliminación de oxidación, la profundidad de superficie dura y contenido de carbono uniformes y gran rapidez de penetración. Y las desventajas: tenemos el lavado de piezas posterior al tratamiento para prevenir la herrumbre, revisión de la composición del baño en forma periódica y alta peligrosidad de las sales de cianuro dado a que estas son venenosas. Bueno, para llevar a cabo un buen proceso de cementación líquida hay que tener en cuenta que el contenido de cianuro sea suficiente para generar el carbono activo, que no haya un gran aumento de carbono sódico, que no haya una gran cantidad de cianato sódico y que la temperatura de cementación sea la correcta. Bien, ahora veremos la cementación con gases.
En este procedimiento se mantiene la pieza de acero de 1 a 8 horas en una atmósfera carburante a una temperatura de 850 a 900 grados centígrados. Y se obtienen capas de 0.02 a 1.5 milímetros de profundidad. Solo en casos especiales como la fabricación de blindajes se emplean procesos más largos que se obtienen capas cementadas de mayor espesor. Aunque las instalaciones son bastante complicadas y costosas, la cementación de las piezas es muy sencilla y rápida. Se obtienen resultados muy regulares y se pueden cementar grandes cantidades de piezas en muy poco tiempo. El empleo de este procedimiento viene sustituyendo en muchos casos a la cementación en cajas y a la cementación en sales. En la actualidad es el método de endurecimiento superficial más utilizado en grandes talleres, fábricas de automóviles, motocicletas, etc., donde se preparan cantidades muy importantes de piezas cementadas. Esta cementación tiene ventajas considerables con respecto a la cementación en medio sólido. Este proceso es 2 o 3 veces más rápido. La tecnología es menos perjudicial a la salud y las propiedades del núcleo sin cementar resultan ser mejores debido a un menor crecimiento del grano. Este proceso se realiza en hornos especiales, en cuyo interior se inyecta como gas semiante algún hidrocarburo saturado, tales como metano, butano, propano, entre otros. Al calentar a unos 900 a 970 grados centígrados, se desprende el carbono elemental o carbono naciente que cementa el acero. Se desprende el carbono más un 2OH2. Este carbono que observamos es el que va a producir la cementación al acero. Bien, ahora veremos sobre el tratamiento superficial de boración. La boración o borado se trata de un proceso poco usado en nuestro país. Es el recubrimiento de una capa superficial del acero con boro, adquiriendo alta dureza y resistencia al desgaste y a la corrosión en distintos medios. La boración de las piezas de acero se realiza comúnmente por electrólisis de piezas fundidas que contienen boro. La pieza desempeña el papel del cátodo en un baño con bórax fundido. El proceso puede ser realizado sin electrólisis en baños con cloruros fundidos, a los cuales se desagrega el ferroboro en estado de polvo o carburo de boro. Se han obtenido excelentes resultados durante la boración gaseosa. En este caso, el recubrimiento con boro se realiza en un medio de diborano, en mezcla de hidrógeno a una temperatura de 850 a 900 grados centígrados. A la boración se someten piezas que se emplean en los equipos de la industria petrolera. Por ejemplo, se recubren con boro los casquillos de las bombas de lodo de petróleo para aumentar su resistencia al desgaste por abrasión. Las ventajas de este tratamiento térmico requieren de tecnología sencilla, seguridad de plantilla, el ciclo de tratamiento es corto y se aplica a todos los aceros. Bien, ahora veremos sobre el tratamiento superficial de nitruración. La nitruración viene a ser un procedimiento de endurecimiento superficial en la que por la absorción de nitrógeno se consiguen durezas extremas en la periferia de la pieza. Bueno, en este proceso se incorpora el nitrógeno en el acero por difusión para provocar cambios de propiedades en la superficie de las piezas. Y esto es debido a su pequeño tamaño de rayo atómico. El nitrógeno puede penetrar con facilidad la red del hierro. Para esto es, sin embargo, indispensable que el nitrógeno tenga la forma atómica. Bien, ahora veremos la nitruración en gases. En este procedimiento suele emplearse como gas nitrogenado al amoníaco, donde las piezas a tratar se introducen en un horno hermético y bajo una atmósfera rica en amoníaco. Estas se calientan lentamente hasta una temperatura de aproximadamente 500 a 520 grados centígrados. Una vez transcurrido el tiempo de tratamiento previsto, se vuelven a enfriar las piezas también en forma lenta. No deben contener ninguna capa superficial oxidada, descarburada, ni tampoco capas de grasa. Los lugares que no deben ser nitrurados
pueden protegerse por recubrimiento de estaño, cobre, níquel, entre otros. Ahora veremos la nitruración en baños de sales cianuradas. La nitruración en sales ha sido hace muy pocos años la forma de nitruración más utilizada. Y esto es a que se debe principalmente al hecho de que se realiza con una relativa facilidad. Es de resultados económicos significativamente barato y de tratamiento sencillo de reproducir y de universal aplicación. La acción nitrurante del baño de sales se debe a la formulación equilibrada de sus componentes, que a una temperatura próxima a los 570 grados centígrados se desdoblan los cianatos, proporcionando en su composición nitrógeno y carbono. La aportación simultánea de nitrógeno y carbono en la superficie de las piezas da lugar a las ya sabidas capas. La nitruración en baños de sales se realiza a una temperatura comprendida entre 570 y 580 grados centígrados, con un tiempo de nitruración máximo de 3 horas, con lo que se alcanza excelentes resultados en la capa nitrurada, bajo un punto de vista físico-metalúrgico, ya que son capas de relativo poco espesor, que pueden ser de menor o igual a 0.1 milímetros, pero son duras y muy compactas y aceptablemente tenaces. Bueno, en esta figura podemos observar la microestructura de una herramienta nitrurada en sales. Ahora veremos sobre la nitruración iónica. Esta se denomina también nitruración por plasma y es una forma de nitruración gaseosa, dirigida a aumentar la velocidad de difusión del nitrógeno y a reducir el ciclo de tratamiento. El proceso se realiza dentro de un reactor donde se ha hecho el vacío antes de introducir los gases de nitruración. Ahí en esta figura podemos observar los diagramas de aspectos del proceso de nitruración iónica. Bueno, las piezas a tratar están aisladas eléctricamente de la cámara del reactor y conectadas al suministro eléctrico de corriente continua del mismo. Las piezas que forman el cátodo, el negativo, se depositan dentro de la cámara, que forman el ánodo positivo. Los iones eléctricamente positivos en el gas son acelerados y dirigidos a la carga negativa. El nitrógeno molecular se descompone y se ioniza mediante descargas eléctricas luminosas. Al mismo tiempo que se calientan las piezas en la cámara del reactor, esto favorece la difusión del nitrógeno activo en la superficie de las piezas y a la formación de nitruros en los propios granos del metal, con lo que se obtiene una capa dura y tenaz. Además, podemos decir que del nitrógeno se añaden otros gases que actúan de soporte, tales como gas carburante, argón, hidrógeno, etc. Ahora veremos sobre otro tratamiento superficial que es la carburación, ¿verdad? Bueno, este es un proceso de endurecimiento superficial en el que la especie endurecedora es el carbono. Se emplea para endurecer principalmente superficies de piezas de acero de bajo carbono y aceros aliados de bajo carbono, generalmente de 0.08 a 0.25% de carbono. Bueno, el proceso de carburación puede resumirse en los siguientes pasos. Primeramente, calentar la pieza hasta una temperatura de austenización entre 815 a 1090 grados centígrados. Luego someter la pieza a un medio carburante, sea sólido, líquido o gaseoso, por un determinado tiempo, que puede ser algunas horas, días o dependiendo del medio carburante. Ahora templamos la pieza. La superficie carburada de mayor templabilidad forma martensita. El núcleo de la pieza cuya composición química no es alterada posee menor templabilidad y no forma martensita. Y por último viene o venido de la microescultura martensita superficial. Ahora veremos la carburización por materiales sólidos. Bueno, este procedimiento consiste en meter el material de acero con bajo contenido carbónico en una caja cerrada con material
carbonáceo y calentarlo hasta 900 a 927 grados centígrados durante unas 4 a 6 horas. En este tiempo, el carbono que se encuentra en la caja penetra la superficie de la pieza a endurecer. Cuando más tiempo se deje a la pieza en la caja con carbono, de mayor, entonces mayor profundidad tendrá la capa dura. Una vez caliente la pieza a endurecer a la temperatura adecuada, se enfría rápidamente en agua o salmuera. Para evitar deformaciones y disminuir la tensión superficial, se recomienda dejar enfriar la pieza en la caja para posteriormente sacarla y volverla a calentar entre 800 a 845 grados centígrados y proceder al enfriamiento por inmersión. Ahora vemos algunas ventajas sobre este tratamiento de carbonización por materiales sólidos. Una ventaja es que es económico para el procesamiento individual de pequeñas cantidades de pieza o grandes piezas masivas. No requiere atmósfera preparada. Y las desventajas que no pueden proporcionar el estrecho control de carbono superficial que se obtiene mediante el método de carbonización por gas y consume mucho tiempo al calentar y a enfriar la capa. Ahora veremos la carbonización por líquido. Este es un método de endurecimiento superficial del acero que consiste en colocar a este en un baño de cianuro fundido de modo que el carbono se fundirá desde el baño hacia dentro del metal y producirá una parte superficial comparable a la resultante de la carbonización por empaque o por gas. La carbonización por líquido puede distinguirse de la cianurización por el carácter y la composición de la superficie dura producida. Las superficies endurecidas con cianuro son más altas en nitrógeno y más bajas en carbono. Las ventajas que ofrece este tratamiento pues son una profundidad de la superficie dura y contenido de carbono uniforme, gran rapidez de penetración. Y las desventajas pues que las piezas deben lavarse después del tratamiento para prevenir la herrumbre y que las sales de cianuro son venenosas y se debe de trabajar con las correspondientes medidas de seguridad industrial. Ahora veremos la carbonización por gas. Bueno, en este procedimiento se utilizan gases carbonizantes para la cementación. Las piezas de acero con bajo contenido carbónico se colocan en un tambor al que se introduce gas para carbonizar como derivado de los hidrocarburos o gas natural. El procedimiento consiste en mantener al horno el gas y las piezas entre 900 y 927 grados centígrados. Después de un tiempo predeterminado se corta el gas carbonizante y se deja enfriar el horno. Luego esta se saca y se recalienta a 760 grados centígrados y se enfría con rapidez en agua o salmuera. Con este procedimiento se logran piezas cuya capa de dureza tiene un espesor de 0.6 milímetros, pero lo regular es que no excedan de 0.7 milímetros. Las ventajas: tiene un menor costo. Otro, que en este existe un estricto control de calidad y que producen un trabajo mucho más limpio por disipación de depósitos de carbono mientras el gas ya no fluya. Y las desventajas que las piezas no pueden templarse directamente desde las temperaturas de carbonización. Consume mucho tiempo al calentar, por lo que es más costoso. Bien, ahora veremos sobre el tratamiento superficial de carbonituración. Bueno, este es un proceso de endurecimiento superficial de carácter gaseoso. En este proceso se calienta un acero en una atmósfera gaseosa de composición tal que el carbono y el nitrógeno se absorben simultáneamente, obteniéndose una capa superficial muy dura. La atmósfera consiste en un gas flotador, enriquecido por gas natural, metano o propano, y por el amoníaco. El proceso de difusión de carbono y nitrógeno se realiza entre 815 y 870 grados centígrados y luego se templa en aceite para disminuir la distorsión y el peligro que producen fisuras. El espesor de la capa carboniturada es menor a 0.5 milímetros. Así, por ejemplo, capas de 0.15 a
0.40 milímetros se obtienen con tiempos de carbonituración que van desde media hora a 3 horas en temperatura de 815 grados centígrados. Ahora veremos sobre la carbonituración líquida. El proceso es similar al de la cianurización ya discutida, pero en este caso el baño de cianuro no se envejece, sino que se añade a las mezclas cianatos alcalinos. Únicamente empleando baños de composición bien definida se consigue con uniformidad los mismos resultados con la formación de una zona de combinación y una capa de martensita. Para que un baño trabaje bien, debe contener 16 a 20% de KCNO y 45% de NaCN. En lo demás, el proceso es similar al de la cianurización. Ahora veremos sobre la carbonituración gaseosa. Bueno, el nombre de este proceso resulta un tanto engañoso, pues no se refiere a un tratamiento subcrítico como la nituración. Se debe considerar más bien como una forma modificada de la cementación con gas. La modificación consiste en introducir amoníaco en la atmósfera cementante. La disociación del amoníaco en la superficie del trabajo produce nitrógeno naciente que se difunde en el acero simultáneamente con el carbono. Generalmente, la carbonituración se efectúa a temperaturas menores y durante periodos más cortos que los usados en la cementación gaseosa, y produce también una capa más delgada. En términos de características de la capa, difiere de la carburación en que las capas cementadas no tienen nitrógeno. Las capas nituradas contienen fundamentalmente nitrógeno, mientras que las capas carbonituradas contienen ambos elementos. Ahora pasaremos al tratamiento superficial de nitrocarburación. La nitrocarburación es un proceso modificado de nituración y no una forma de carburización. En la nitrocarburación, tanto como nitrógeno como carbono en menor cantidad se introducen en forma simultánea en el acero en la fase ferrítica. Este proceso se aplica en forma exitosa a la mayoría de los metales ferrosos, incluyendo aceros al carbono forjados, obtenidos de la metalurgia de polvos, aceros de corte libre, microaliados, aliados, aceros para herramientas, aceros inoxidables y fundiciones. La dureza de la capa dura es de 60 a 72 HRC y tienen excelentes propiedades anti-ollado y resistencia al desgaste con distorsión mínima. El tratamiento puede ser llevado a cabo en un baño de sales líquido o en una atmósfera gaseosa. Últimamente se está teniendo mayor participación en la nitrocarburación por plasma. Bien, ahora hablaremos sobre la nitrocarburación líquida. Bueno, la nitrocarburación líquida comenzó a usarse en la década de 1940, empleando baños de sales con alto contenido de cianuros. Problemas medioambientales y costos asociados en tratamientos de efluentes llevaron al desarrollo de baños de sales con bajo cianuro no tóxicos. Los principales componentes del baño son sales de cianuro y cianato de metales alcalinos, predominantemente sodio y potasio. En general, el proceso consiste en los siguientes pasos: el precalentamiento en aire hasta 350 grados centígrados, nitrocarburación en baño de sales a entre 570 y 580 grados centígrados por 1 o 2 horas, enfriamiento intermedio a 400 grados centígrados y enfriamiento a temperatura ambiente. Y por último, la limpieza. Ahora veremos sobre la nitrocarburación gaseosa. Al igual que la nitrocarburación líquida, existen varios procesos patentados de usos particulares. En general, se puede decir que el tratamiento se realiza a 450 a 590 grados centígrados por 1 o 3 horas en una atmósfera de amoníaco y gas endotérmico. Por ejemplo, una mezcla de 50-50 de cada uno. No se hará hincapié en este proceso, ya que la teoría básica es la misma a los procesos ya explicados anteriormente. Bueno, en la figura muestra un ejemplo de la práctica de nitrocarburación en cigüeñales. En la figura que podemos observar.
Ahora veremos el tratamiento superficial de sulfinización. Bueno, este tratamiento se trata de un tratamiento termoquímico que consiste en introducir pequeñas cantidades de azufre, nitrógeno y carbono en aleaciones ferrosas y de cobre, mejorando considerablemente la resistencia al desgaste por la acción del azufre que se incorpora a la masa metálica por calentamiento a baja temperatura en un baño de sales. El método de trabajo que se suele seguir es el siguiente. Primero, mecanizado completo de la pieza dejando un exceso de 0.02 milímetros para terminar luego con el rectificado. Segundo, se precalientan las piezas. Tercero, se introducen las piezas en el baño de sales a una temperatura de 560 a 570 grados centígrados. Con 60 minutos de permanencia se obtiene 0.15 milímetros de espesor. En los casos en el que no es necesario el rectificado a 0.15 milímetros de profundidad es suficiente. Cuarto, se sacan del horno las piezas y se sumergen en agua para que se desprendan las sales. Y quinto, se rectifican las piezas en el caso que sea necesario. Bien, ahora veremos el tratamiento de la alitación o calorización. Bueno, este tratamiento es la saturación de la capa superficial de la pieza hecha de acero y otros metales con aluminio, y se hace para elevar la resistencia al calor. La alitación sólida, así como la cementación en medio sólido, se hace en cajas para cementación. En este caso, las piezas se empacan con una mezcla compuesta de 49% de ferroaluminio y 49% de óxido de aluminio y 2% de amonio. Las cajas empaquetadas permanecen en el horno a temperaturas de 950 a 1000 grados centígrados durante un tiempo de 4 a 15 horas. Después, estas se enfrían dentro del horno hasta una temperatura de 500 a 400 grados centígrados y por último al aire. El espesor de la capa alitada depende de la temperatura de calentamiento y del tiempo de permanencia a esta temperatura, y varía corrientemente de 0.3 a 0.5 milímetros. Durante el servicio de la pieza a altas temperaturas, en su superficie se forma una capa resistente de óxido que protege al metal contra la oxidación posterior. Ahora veremos el tratamiento de cromizado. Así como la alitación, este proceso se puede realizar en medio sólido, líquido o gaseoso que contengan cloruro de cromo. Corrientemente, el proceso se efectúa a temperatura de 900 a 1000 grados centígrados y con una permanencia a esta temperatura de unas 10 a 12 horas, como consecuencia de la reacción que vemos a continuación. Bueno, aquí se forma el cromo catódico que se difunde en el acero. En los aceros de bajo contenido de carbono se forma en la capa de difusión la solución sólida de cromo en hierro. En los aceros de elevado contenido de carbono, además de la saturación de la solución sólida con cromo, se forma también el carburo de cromo. El cromado por difusión eleva la resistencia a la corrosión, resistencia a la formación de herrumbre y aumenta la dureza y la resistencia al desgaste de las piezas de acero y fundición. Ahora veremos el tratamiento de silicación. Este es el proceso de saturación de la capa superficial de la pieza con silicio. Se puede efectuar en medio sólido, líquido y gaseoso que contengan cloruro de silicio. La silicación en medio gaseoso a 1050 grados centígrados durante 2 horas da una profundidad de la capa saturada de hasta 1 milímetro. Al difundir el silicio en acero se forma una capa saturada de la solución sólida de silicio en hierro alfa. La silicación eleva la resistencia a la corrosión en distintos medios, ya sea agua de mar, ácido nítrico, ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. En este caso, aumenta también considerablemente la resistencia al calor y la resistencia al desgaste de las piezas de acero y fundición. Bueno, con este último tratamiento se terminó la exposición y espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.